Buenas tardes. Entré poquito tarde y ya me había pasado. Soy Aileen Galarza. Aileen, ok. Gracias. Muy bien, pequeños. Entonces, nos quedamos, dijimos, con los cationes. Listo, ya se está compartiendo. A ver, ¿quién había estudiado más o menos? Robin, ¿qué le... Robin, Karen, Robin, perdón, ¿qué fue lo que leíste? Cuéntame. A ver, sí se escucha. Sí, Pues nada más que el calcio, el fósforo y el magnesio, pues son los iones divalentes, creo decir algo así. ajá. Y pues el calcio es el más importante. Eh, También me acuerdo que estaba distribuido ese en el hueso, la mayor parte de él, creo que como casi el 100% y nada más 1% se encuentra en el compartimento del líquido extracelular. Ajá. Y pues está como que en equilibrio con el hueso. También me acuerdo que hay como tres formas de calcio. Uno que estaba enlazado a proteínas, el otro que formaba complejos y otro ionizado. Otro ionizado. ¿Cuál es el que puede salir y formar parte de De o lo de participar, la función celular, participar en funciones celulares? ¿Cuál es? el ionizado. Sí, es el único que puede cruzar la membrana. La membrana. Y luego, ¿qué más leía? A ver, vamos a preguntarle ahora a Karen. Bueno. Karen, ¿qué leíste tú? Karen, por Dios. A ver, Humberto. Eso, ya se había tardado, maestra. Doctora, perdón. Ya estabas ansioso por participar. Algo así. No, pero pues dándole continuidad a lo que dijo Robin, también en el capítulo venía acerca de la vitamina D, o sea, de que se forma en la piel y a través de la luz ultravioleta, así como creo que eso lo vimos en fisio, lo del 1,25 de hidrocolicalciferol. Ajá. Y que la vitamina D, pues primero, o sea, se concentraba en el hígado y ahí
ahí se pasaba a hacer calcidiol y luego en el riñón, y luego en el riñón se hace en calcitriol, Ujú. ya para absorberse en el intestino y así, y también, o sea, la relación que tiene con la glándula paratiroides y la secreción de la paratormona. ¿Cómo se llevan esas dos? ¿O qué es lo que pasa ahí? Bueno, me acuerdo que si, por ejemplo, aumentaban los niveles, bueno, más bien si se reducían los niveles de la paratormona, incrementaban los de la vitamina D. Y ¿qué otra más? Más me acuerdo de su maestro, la verdad. Jiji. Bueno, y lo del, ¿qué más? Lo de hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. ¿Qué pasa en Ah, el hiperparatiroidismo? pues es por o sea, hipersecreción de la hormona, y se manifiesta o sea, en adenomas o en este caso hiperplasia, ¿no? De la glándula. Eh, puede causar también, de hecho es la causante de la hipercalcemia también. Y como lo vimos en el capítulo pasado, también por ejemplo, en el electro se va a ver, creo que el intervalo QT más ampliado. Y sí, Sí. Muy bien. Jimena, dime, Sobre cómo actúa. ¿sobre cómo actúa cuál? Sí, los dos, la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea se va a encargar de regular cuál, principalmente cuál elemento o cuáles iones, ¿te acuerdas? La concentración del calcio. La concentración del calcio. La hormona paratiroidea va a actuar en distintas células para sensibilizar los receptores del calcio y eso permite que el calcio entre hacia las células. También se encarga de sensibilizar, por ejemplo, el hueso o los osteoclastos para que reabsorban hueso y liberen el calcio hacia la circulación. Tiene dos formas de actuar, una que es inmediata y otra que es tardía. Ahorita la vamos a ver cómo actúa. Sí, de hecho, en esas tengo duda. Ujú. Muy bien. ¿Quién más leyó? A ver. Aldo. ¿Qué pasó, doctora? Buen día, buenas tardes. Ay, Hola, buenas tardes, Aldo. buenas Pues tardes. aquí andamos en la clase, ¿cómo ves? Nada, sí, pues yo alcancé a leer nada más hasta lo que era lo de hipocalcemia y lo de hipercalcemia. Ajá. Y pues sí está muy profundizado lo de calcio, como dijo Robin, es como que muy detallado, como es de los como más importantes. Y que yo recuerde lo de la hipocalcemia, pues realmente, como su nombre lo dice, son concentraciones bajas de calcio. Que se dividían en cuatro, cuatro, cuatro categorías, creo. Y y así, y el que recuerde bien, una era que se perdían por el riñón, o sea, el calcio se perdía por el riñón. Y, y la otra era porque no se podía mover, este, el calcio, pero era desde los huesos, y ya las otras dos no me acuerdo cómo eran. ¿Cómo era? Ajá. Muy bien, Aldo. ¿Alguien más que haya leído algo sobre magnesio? ¿Que haya llegado hasta allá el magnesio? Yo, tal vez en el diagnóstico, que se trata cuando, o sea, la ingesta va a ser menor a
a lo que se necesita realmente, y esto también se puede ver con los niveles de magnesio que se van a excretar en la orina. Y si la ingesta, bueno, la excreción supera a la ingesta, se iba a ver como una falla de la dieta, pero si era una mayor expresión que la ingesta, ya se podría ver que es una falla renal. Una falla renal. Ujú. Muy bien, a ver, Jimena. Bueno, pues también leí de lo que pues ya han comentado mis compañeros y también de la hiperfosfatemia, que pues es una concentración plasmática alta de lo que es el fosfato y pues puede ser por una sobrecarga de fosfato, ya sea porque el paciente consumió laxantes y porque se hace enemas y pues o sea, para diagnosticarlo podemos ver los valores de el fosfato alterados en lo que son los exámenes de sangre y pues ay, perdón. Y pues también en la hipomagnesemia, que es pues la insuficiencia de magnesio, y pues Ajá. que estaba inferior a un 1.8 miligramos sobre decilitro, y pues que se detecta en situaciones en las que se limita la ingesta de lo que viene siendo este catión. Ok. ¿Qué pasa con el calcio y el fosfato cuando se juntan estos dos? ¿Alguien sabe? ¿Quién lo leyó? Jimena, no. ¿Alguien leyó qué es lo que pasa cuando se acumulan, cuando se relacionan o se unen el calcio y el fósforo? ¿Todos calladitos? Bueno, muy bien, pequeños. Entonces, vamos a comenzar con el calcio, fósforo y el magnesio. Bueno, estos son los principales cationes del cuerpo. Hay mecanismos que regulan las concentraciones de este ion o de estos iones. ¿Cómo vamos a adquirirlos? Pues se van a ingerir a través de la dieta. Estos, por acción de la vitamina D, se van a absorber en el intestino y se van a filtrar en los glomérulos renales. Luego, ya cuando están en la orina, se van a reabsorber en los túbulos y finalmente los excesos de estos se van a eliminar por la orina. ¿Cómo se distribuyen? Principalmente se van a almacenar en el hueso, sobre todo lo que es el calcio. El calcio va a estar en un 99%, la cantidad del calcio total contenida dentro de los huesos, el fósforo el 85% y el magnesio puede ser entre el 50 y 60%. Dentro de las células, el calcio es menos abundante. Aquí existe solo el 1%. El fósforo, el 14%, y el magnesio va entre un 40 a 50%. Y dentro de las células participa en muchos procesos celulares. Una pequeña cantidad de estos van a estar en el líquido extracelular y va a estar regulado tanto por la vitamina D como por la hormona paratiroidea o paratormona.
que en dónde se secreta la paratormona. ¿En la tiroides? No, Ah, no. por ahí, En las glándulas paratiroideas. en las paratiroideas. ¿Y dónde están las paratiroides? Pues son 4 y se encuentran 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior de lo que es la tiroides. La tiroides, en la porción anteroposterior y en la inferoposterior de la tiroides. Bueno, vamos a iniciar con la vitamina D. Esta se le considera una vitamina, sin embargo, las funciones de la vitamina D va a ser sobre todo participar como una hormona. Se va a encargar de conservar las concentraciones normales de calcio y de fósforo en el plasma y también va a aumentar la absorción de estos a nivel intestinal. Va a ser importante para lo que es la formación del hueso. Bueno, como ya mencionaban, se va a sintetizar con la radiación de la luz ultravioleta en la piel. Ahí en la piel y en algunos alimentos que están enriquecidos con vitamina D la vamos a encontrar como 7-deshidrocolecalciferol. Luego va a entrar a la circulación y se va a ir hacia el hígado proveniente ya sea de la piel o del intestino. En el hígado se va a hidroxilar y se convierte a 17-hidroxivitamina D, o también conocido como calcidiol. Luego en el riñón se va a transformar en su forma activa y esta transformación en el riñón obedece a la retroalimentación de las concentraciones del calcio y del fosfato en suero. La forma activa de la hormona, dijimos, era el calcitriol. Este calcitriol se va a encargar de aumentar la absorción del calcio en el intestino. También va a sensibilizar al hueso para sus acciones de resorción. También se va a encargar de controlar el crecimiento de la glándula paratiroides y va a actuar de forma inversa o nos inhibe la síntesis y secreción de hormona paratiroidea. ¿Quién nos dijo eso? ¿Humberto? Sí. Sí. Bueno. También las concentraciones bajas del calcio nos van a aumentar la hormona paratiroidea, que esto va a incrementar a su vez la activación de la vitamina D. También cuando tenemos un fosfato plasmático bajo, nos va a activar la vitamina D. ¿Listo? Vamos a ver ahora la hormona paratiroidea. ¿De qué se encarga? Esta va a regular el calcio y el fosfato. Un receptor que está en las células, un receptor extracelular que es sensible al calcio y lo vamos a encontrar sobre todo en las glándulas paratiroides. Estos receptores responden rápidamente a las variaciones que tiene el calcio en la sangre. La elevación del calcio nos va a inhibir la hormona paratiroidea y el calcio se va a depositar en el hueso. Cuando aumenta la secreción de PTH, el calcio se va a movilizar desde los huesos hacia lo que es la circulación o la sangre. El fósforo, por su parte, va a actuar de forma inversa o indirecta mediante la formación de un complejo con el calcio. Y eso va a disminuir la concentración del calcio y del fósforo en el plasma. Casi siempre el calcio se va a unir a otros elementos como es el fosfato. En el hueso encontramos dos tipos de respuesta
te haces bola, Carmina. Bueno. Los niveles de hormona paratiroidea van a responder a los niveles de calcio. Ay, no, ¿qué te dije? Espérame, perdóname. En las glándulas paratiroides tenemos receptores. Esos receptores son sumamente sensibles a los niveles sanguíneos del calcio. Cuando se eleva el calcio, nos va a inhibir la hormona paratiroidea y el calcio entonces se va a disminuir a nivel sanguíneo y va a entrar al hueso. Y la disminución del calcio va a aumentar la secreción de hormona paratiroidea. Entonces, la hormona paratiroidea va a actuar a nivel del hueso para que el calcio se libere junto con el fosfato y salgan hacia la circulación. ¿Sí, Carmina? Doctora, yo tengo una duda sobre esto, Ujú. porque si literalmente el calcio o sea, el hueso se descalcifica cuando la hormona lo pide, o cómo es, o sea, literalmente se descalcifica el hueso, o tiene ahí una reservilla, o cómo es eso. Sí, el calcio, acuérdate que el calcio se va a depositar o almacenar, sobre todo en lo que es, ¿se acuerdan cuál organelo? No, ¿en cuál organelo? En el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso va a funcionar como un almacén de hueso. Entonces, y de forma inicial, la hormona paratiroides lo que va a hacer es que va a liberar esas reservas del hueso. Después, de una forma tardía, si tenemos todavía deficiencia del calcio, lo que va a hacer la paratormona es estimular los osteoclastos para que hagan una reabsorción del hueso, ya ahora sí por medio de la destrucción o la remodelación ósea, y se libere más calcio. Pero sí, o sea, literalmente primero lo que hace es sacar esas reservas y después ahí es cuando se comienza a reabsorber ya el hueso y puede haber una osteopenia. Muy bien, doctora, gracias. Sí. ¿Ya te confundí más? No, sí lo entendí. Sí. Sí, muchas Pero gracias. junto con el calcio, ¿se acuerdan que el fósforo junto con el calcio también se almacenaba en el hueso? Entonces, el hueso es, además de almacén del calcio, también nos sirve para almacenar fósforo. Y al haber una reabsorción ósea, el fósforo también va a salir hacia la sangre. Pero el calcio y el fósforo tienen mucha afinidad. Entonces, van a formarnos un complejo que este complejo va a disminuir la cantidad de calcio disponible en sangre. Va a ser también como un regulador de los niveles del calcio. Bueno, en el hueso, la hormona paratiroides tiene el líquido del hueso hacia el líquido extracelular. Aquí es donde las reservas del calcio van a salir del hueso y en la forma tardía ya va a ocurrir una reabsorción del hueso en donde se van a estimular la liberación del calcio y del fósforo. Junto con, por ejemplo, hay un proceso que se llama hiperparatiroidismo o en algunos tumores malignos en donde se produce una hormona análoga o una hormona pirata de la hormona paratiroidea. Y ahí los pacientes tienen formación de tumores que se llaman tumores de células gigantes. Y eso consiste en que vamos a tener células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto en otros sitios, formándonos como tumores de células gigantes. Y eso es por acción de la
hiperparatohormona. Y así se llama, tumor de el hiperparatiroidismo. ¿Cómo se da la reabsorción del hueso? Primero, bueno, para que actúe se va a requerir que existan valores normales de vitamina D y de magnesio. La hormona paratiroidea va a incrementar la activación de la vitamina D en el riñón. Cuando se activa entonces la PTH, va a incrementar que el calcio se absorba en el riñón y también que el fósforo se absorba en el intestino. Entonces, eso nos incrementa la reabsorción renal del calcio y como son iones que van a estar regulándose de forma inversa el calcio y el fósforo, se va a eliminar calcio a través del riñón mientras se está absorbiendo el calcio. Y esto es para evitar una hiperfosfatemia, porque como estos dos iones tienden a formar uniones, el fósforo y el calcio, nos van a formar cristales de fosfato de calcio y estos se pueden acumular en el tejido blando cuando se están liberando del hueso y nos puede causar que los tejidos blandos, por ejemplo en los músculos, se tengan calcificación por la presencia de los cristales de fosfato de calcio. Vamos a ver las alteraciones del equilibrio del calcio. ¿Dudas de esto? ¿De cómo se regulan el calcio y el fósforo? Entonces, la regulación de estos dos es en sentido inverso. Se reabsorbe calcio, se elimina fósforo. Preguntas de examen. ¿Cuáles son las alteraciones del equilibrio del calcio? Pues bueno, vamos a obtener por un lado elevación de los niveles del calcio y por el lado contrario, la disminución de las concentraciones del calcio. Dijimos que entre el 0.1 a 0.2% se va a encontrar en el líquido extracelular y va a estar en tres formas como nos mencionaban. Primero, enlazado a proteínas. ¿Cuáles proteínas? A la albúmina principalmente. Y esta, al unirse a la albúmina, no puede abandonar el compartimento vascular. Va a quedar como secuestrado dentro de la sangre. También nos puede formar complejos, que esos complejos se llaman complejos quelados. Y eso va a ser con citrato, con fosfato, como ya vimos, que tienen gran afinidad, y con sulfato. Y estos no están tampoco ionizados. Y la tercera forma, que es la forma ionizada. Esta forma ionizada es la que le permite al calcio salir del compartimento vascular y ya así participar en funciones celulares. ¿En dónde va a participar, por ejemplo? En reacciones enzimáticas. Va a participar también otra propiedad importante en lo que son los potenciales de membrana, en la excitabilidad neuronal y en la contracción muscular, llámese músculo liso, músculo estriado o músculo cardíaco. También participa en la liberación de algunas hormonas y facilita la liberación de neurotransmisores y mensajeros químicos. También es determinante en la contractilidad cardíaca y la automaticidad, y eso es a través de los canales lentos del calcio. También el calcio ionizado es necesario para que se dé la cascada de la coagulación. Las plaquetas, cuando tenemos daño en el endotelio, lo que van a hacer es unirse y hacer una especie de tapón junto con la fibrina para tapar ese daño.
ahí sobre las plaquetas se van a liberar gránulos que tienen en el citoplasma y esos gránulos liberan calcio. Y el calcio es necesario para que se activen los factores de la coagulación. Sin calcio no se puede dar precisamente la cascada de la coagulación. ¿Dónde se puede encontrar? En la leche y en los productos lácteos. Solo del 30 al 50% se va a absorber en el duodeno y en el yeyuno superior y el resto se va a eliminar en las heces. Se va a depositar en los huesos y se va a excretar en los riñones también. Los excesos, bueno, el riñón más bien participa en la regulación de los niveles del calcio. Y va a ser principalmente en lo que es el túbulo proximal. Ahí se va a absorber de forma pasiva junto con la reabsorción de cloruro del sodio en el túbulo proximal. Luego del 15 al 20% se reabsorbe en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y esto es a través de un mecanismo de cotransporte que incluye sodio, potasio y cloro. Luego, del 5 al 10% se va a reabsorber en el túbulo contorneado distal, que aquí es un sitio regulador y nos va a controlar la cantidad del calcio que entra a la orina por acción de la hormona paratiroidea y la vitamina D. También nos van a influir lo que son las concentraciones de fosfato, de glucosa y de insulina. ¿Qué pasa cuando disminuye el calcio? Bueno, el calcio plasmático, cuando disminuye a menos de 8.5 miligramos por decilitro, le vamos a llamar hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a ocurrir en el 70% de los pacientes hospitalizados. ¿Y por qué se puede deber? Primero, por una incapacidad de mover el calcio desde los huesos porque tengamos alguna alteración de la secreción de hormona paratiroidea. Pérdidas anormales del calcio a través del riñón porque haya una mayor quelación, que es la forma no ionizada del calcio, que es cuando se une a fosfato a citrato, o también porque se esté secuestrando en tejidos blandos, cuando, por ejemplo, cuando tenemos también hiperfosfatemia que está ionizándose junto al calcio y estos se van a desviar hacia el músculo liso, perdón, hacia el tejido blando y ahí nos pueda formar cristales. También podemos tener procesos, por ejemplo, la pseudohipocalcemia. ¿Qué pasa aquí? Esta va a estar asociada a hipoalbuminemia, ya sea por que no se esté produciendo una buena cantidad de albúmina, por ejemplo, los pacientes que tengan insuficiencia hepática, o también secundaria a una insuficiencia renal, en donde se estén tirando proteínas. ¿En quién más? En los pacientes desnutridos, porque pues estos pacientes desnutridos obviamente tienen hipoalbuminemia. Y aquí, estas concentraciones séricas bajas del calcio pueden ser asintomáticas. Entonces, esto se ve mucho, por ejemplo, en los niños desnutridos o en los pacientes adultos mayores que no comen adecuadamente. ¿Por qué podemos tener alteraciones en la movilización del calcio desde el hueso? Primero, porque disminuye la hormona la hormona paratiroidea secundaria a hipoparatiroidismo, que no se esté produciendo de forma adecuada. También por elevación de la vitamina D, sobre todo los pacientes que tienen hiperparatiroidismo por una insuficiencia renal crónica. O también por deficiencia de magnesio, que la deficiencia de magnesio se puede acompañar por disminución de la hormona paratiroidea.
Dijimos que teníamos una relación inversa entre lo que era la excreción del calcio y del fosfato a nivel renal. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución de la filtración glomerular a menos de 50 mililitros por minuto, nos va a llevar a una hipocalcemia y también a una hipofosfatemia. Entonces aquí se van a estar tirando los dos elementos a través de la orina, tanto el calcio como el fosfato, en los pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿No me estoy yendo muy rápido? Con el turbo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el calcio ionizado? Bueno, el calcio ionizado va a salir de los capilares y este va a participar en funciones corporales. ¿Qué pasa con el calcio cuando hay un pH alcalino? Ese pH alcalino también lo vamos a tener, por ejemplo, en la hiperventilación. Cuando los pacientes están hiperventilando, vamos a tener una alcalosis respiratoria porque se está eliminando mayor ácido carbónico. Y eso nos va a llevar al paciente a que tenga tetania, porque el calcio con el pH alcalino va a tener mayor afinidad para unirse con las proteínas y eso nos lleva a que disminuya el calcio ionizado. También el calcio ionizado o el calcio se une muy fácilmente hacia los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, como por ejemplo los pacientes que tienen pancreatitis, las enzimas pancreáticas destruyen las grasas y eso nos libera ácidos grasos y también el calcio se va a unir a ellos y nos va a disminuir las cantidades de calcio. Cuando tenemos un pH ácido, nos va a disminuir la afinidad del calcio hacia las proteínas, por lo que eso nos va a elevar el aumento, nos va a elevar el calcio ionizado. Doctora, lo de que la disminución de calcio provoca tetania, ¿es lo mismo que cuando te da tétanos? O sea, No. ¿qué hace la bacteria? No sé si es virus o bacteria. No, si es bacteria. ¿Cuál bacteria era? No me acuerdo. Cuando te das tétanos por no vacunarte. Ah, no. Eso no tiene nada ¿es que ver diferente? con el tétanos. ¿Ah, no? No. La tetania es la contracción sostenida de los músculos y lo que nos sucede con el Clostridium tetani, Jimena, gracias. Con el Clostridium tetani lo que va a afectar es a nivel del sistema nervioso central. Nos va a afectar los nervios y eso ocasiona los opistóstonos, que ¿sí saben lo que son los opistóstonos? SIP, ¿qué es? A ver, ¿quién dijo SIP? María Fernanda. ¿Qué son los opistóstonos? Pues es cuando el paciente tiene como una postura normal, ¿no? Como muy rígida. Ajá. Y como una posición como característica, que es la cabeza como hacia atrás. Ajá. Y la espalda como en forma de arco, algo así. Arqueada. Están en esta posición, ¿sí? Digamos que este es el paciente, la nuca está apoyada y los talones también. Y está con la espalda formando un arco. Esos son los opistóstonos y esos son por el Clostridium tetani. Mientras que la tetania es una contracción sostenida de los músculos que no se relajan.
Néstor? Sí, ok, entonces una persona con tetania no tiene los ¿cómo es? ¿Episto? ¿Cómo era? Opistóstonos. Epistóstonos. O sea, Ajá, no se ve así una persona con tetania, nomás le dan contracciones involuntarias y ya. así es. Ah, muy bien. Ok, Y sí tenía esa ahorita duda. vamos a ver unos signos que están relacionados con la hipocalcemia. ¿Sí? Bueno, el citrato. El citrato se utiliza como anticoagulante para los paquetes globulares y como veíamos, el calcio tiende a unirse con el citrato al igual que el fosfato. Entonces, cuando los pacientes han recibido muchas transfusiones, tienden también a disminuir los niveles de calcio en sangre, porque el citrato que está entrando se está uniendo con el calcio circulante. Y cuando tenemos a un paciente que estamos transfundiendo, pues hay que tener cuidado con la velocidad de las transfusiones. Y este citrato también a veces nos puede dar algunas reacciones de tipo alérgicas. Bueno, los pacientes que tienen pancreatitis aguda, ¿se acuerdan qué secretaba el páncreas? Aparte de la insulina, el glucagón y todas esas hormonas. ¿Qué secreta el páncreas también? ¿Quién se acuerda? Fátima. Somatostatina. PIP, GIP, ¿qué más? La parte, ¿La heparina? no, la parte, Es insulina, ¿no, doctora? ¿qué más? Ay, tengo anotado, permítame. Polipéptido pancreático, ¿qué más? Pero no nos referimos a los islotes de Langerhans, nos referimos a la secreción exócrina de páncreas. Esa es la porción endocrina. Ah, yo tenía que era insulina y glucagón, que eran los que hacían como la regulación am, de la glucosa. De la glucosa, pero esa es también pues parte de la porción endocrina. ¿Y la exócrina? ¿No era lo de la lipasa, el bicarbonato, la milasa, la tripsina, la quimotripsina y eso? Lipasa, milasa, ¿qué Ah, más? pues era el bicarbonato también, El la bicarbonato tripsina, en los conductos ajá, y y sobre todo enzimas lipolíticas y proteolíticas. ¿Qué pasa cuando tenemos pancreatitis? Todas esas enzimas se van a liberar a cavidad abdominal. Y ahí en cavidad abdominal, como tenemos grasita, esa grasita se va a licuar. El calcio también tiene mucha afinidad hacia lo que es los ácidos grasos. Y los ácidos grasos se van a estar liberando por la destrucción de tejido adiposo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que va a empezar los ácidos grasos a atraer el calcio y nos va a formar calcificaciones. Y eso también nos va a disminuir el calcio circulante o el calcio disponible en la circulación. Las dietas deficientes de calcio. Ateroesclerosis, no, la ateroesclerosis también está relacionada con el calcio, pero de otra forma. Luego la vamos a ver, Eduardo. Bueno, la vamos a ver, pero
Tú no la vas a presentar. Ah, no es cierto. Bueno, entonces veamos que la dieta deficiente de calcio. Los que no toman lechita, los que no comen queso, ni huevito, ni cosas así. ¿Qué pasa? Las dietas deficientes en calcio nos van a causar sobre todo efectos en los depósitos óseos, más que la concentración del calcio extracelular. ¿Por qué? Porque el calcio, por acción de la paratormona y la vitamina D, se va a estar almacenando en lo que es el hueso. Y a la paratormona no le va a interesar que nosotros no estemos obteniendo de la dieta demasiado calcio. Si hay deficiencias de calcio, lo que va a hacer la paratormona es extraerlo del hueso. Entonces, cuando no estamos consumiendo una cantidad adecuada, lo que se va a afectar sobre todo va a ser la cantidad que se almacena en hueso, no la concentración o la cantidad de calcio disponible en el líquido extracelular. Los pacientes que tienen obstrucción biliar, que tienen insuficiencia pancreática, por ejemplo, enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca es una enfermedad de tipo intestinal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí vamos a tener alteraciones en el metabolismo de las grasas. ¿De qué se encargaba, por ejemplo, la bilis? ¿Alguien se acuerda de qué se encarga la bilis? Nos hace enojones, ¿qué más? Emulsifican grasas o los ácidos grasos que estamos ingiriendo. Llega las bilis o los ácidos biliares y ¿qué es lo que pasa? Van a degradar o a fragmentar los ácidos grasos complejos para que se puedan absorber a nivel intestinal a través de los enterocitos. Cuando tenemos disminución de líquido biliar o que no se están secretando de forma apropiada enzimas lipolíticas del páncreas, no se van a poder absorber esos ácidos grasos y también vamos a tener una disminución en la absorción del calcio, ya que el calcio en el intestino se une a los ácidos grasos y de ahí se absorbe. Bueno, clínicamente, ¿cómo vamos a ver a los pacientes? Pues primero, las manifestaciones de la disminución del calcio van a estar relacionadas con lo que es el potencial de acción o disminución del umbral para la excitación. Esto nos va a generar que los pacientes tengan respuestas repetidas a un solo estímulo o incluso actividad muscular continua. Los pacientes aquí van a tener parestesias, eso quiere decir que van a tener como una sensación de hormigueo, y tetania, que es la contracción sostenida de los músculos. En casos muy graves también esos espasmos nos van a llevar a espasmos laringeos y como dijimos que también interviene el calcio en la liberación de neurotransmisores y en el potencial de membrana. Llevarlos a la muerte. Bueno, vamos a tener manifestaciones cardiovasculares agudas, por ejemplo, hipotensión, insuficiencia cardíaca. Los pacientes van a tener la aparición de arritmias porque el potencial de acción en los miocitos también va a estar alterado junto con la transmisión de impulsos. Entonces los pacientes van a tener fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular va a ser cuando el ventrículo se está ¿cómo se llama? Está teniendo como contracciones muy, muy ligeras y eso parece como un aleteo del ventrículo y no son contracciones eficientes.
Los espasmos laringeos. Un espasmo laringeo es cuando la laringe se cierra, en donde hay estimulación del músculo liso laringeo y produce una constricción de la laringe, y eso impide el paso de aire. Y el paciente se ahoga. ¿Qué más? Los pacientes que están tomando fármacos digitálicos, los fármacos digitálicos intervienen o actúan a través de canales de calcio. Entonces los pacientes van a tener insensibilidad a los fármacos digitálicos y también vamos a tener insensibilidad a la norepinefrina y a la dopamina. Permítanme. Karen, perdón. Sí, quedó entendido lo de los espasmos. Sí, ok, bueno. Vamos a ver en los pacientes dos signos. Perdón, ya sé. Primero, el signo de Chopstick. ¿En qué consiste este signo? Vamos a golpear de forma repetida en lo que es el nervio facial, en la salida del nervio facial a nivel de lo que es la rama mandibular. Con el martillo, los reflejos, vamos a golpear repetidamente. Y eso lo que va a ocasionar es que el paciente desvíe la cara hacia el lado donde se está dando el estímulo. Y lo vamos a ver como si fuera una especie de tics. El otro signo es el signo de Trousseau, que este signo consiste en ponerle el manguito del baumanómetro al paciente y apretarlo, inflarlo y dejarlo sostenido unos 30 segundos. Y luego el paciente, lo que va a pasar es que va a contraer la mano, ¿sí? La mano del paciente se va a contraer, los deditos, se va a cerrar la mano y eso pues también nos habla de disminución del calcio, que se llama signos de Trousseau y Chopstick, que estos dos son de examen. Tenemos también... Tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, en lo que dijo que se hacen insensibles a los medicamentos dopamina. Ajá, a la dopamina. ¿Solamente se hacen insensibles a la dopamina que ingieren o a nivel sistema nervioso a la dopamina que ellos también producen se hacen insensibles o cómo? Sí, también porque se alteran los canales de calcio, los canales lentos de calcio. Entonces también el paciente va a tener, los pacientes que no tienen o que no ingieren estos medicamentos también van a tener síntomas relacionados a lo, ¿cómo se llama? A la insensibilidad por la dopamina norepinefrina. Tenemos también datos de la hipocalcemia crónica. Por ejemplo, manifestaciones esqueléticas, porque dijimos que la disminución en la ingesta iba a llevar a repercusiones sobre todo en las reservas del hueso. Bueno, ¿cuáles van a ser? Osteomalacia. ¿Alguien se acuerda qué es la osteomalacia? ¿Quién se acuerda qué es la osteomalacia? Debilitamiento del hueso. Pero no osteoporosis. ¿En dónde se da la osteomalacia? ¿En qué pacientes? En los pacientes pediátricos, en los alcohólicos
¿Qué se da más bien? En los niños alcohólicos, ¿no? No, en los alcohólicos, ¿qué sería? Osteopenia o osteoporosis. ¿Qué más van a tener los pacientes? Dolor óseo. ¿Por qué dolor óseo? Porque va a aumentar la reabsorción y la acción de lo que son los osteoclastos. Vamos a tener también deformidad y fragilidad ósea, sobre todo en los niños. Vamos a tener el crecimiento anómalo de los huesos, pueden estar deformes y fracturas frecuentes. ¿Por qué? Porque no se va a mineralizar el hueso que se está produciendo o la matriz ósea. La piel también va a estar seca, se va a ver escamosa y las uñas quebradizas. El cabello también, los niños sobre todo, se va a ver frágil y seco, sin brillo. En los ojos nos puede llevar a la aparición de cataratas. ¿Cuál es el tratamiento? En la fase aguda, pues va a ser una infusión intravenosa con calcio. Y en la crónica, ahí hay que aumentar la ingesta de calcio del paciente y también en los pacientes que tienen hipoparatiroidismo e insuficiencia renal crónica hay que dar vitamina D. Y junto con hormona paratiroidea en los pacientes que tienen hipoparatiroidismo. Eduardo, ay, perdón, ya te puse la diapo. ¿Cuándo se considera o cuándo hablamos de una hipercalcemia en los pacientes? Hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, poquito. Poquito, a ver. Sí, déjame acercarme más. Ahí, Ajá. hipercalcemia. Pues dependiendo del nivel de calcio que tenga en sangre, ¿no? Mayor de 10.5. Mayor de 10.5. Muy bien, Eduardo. Entonces, la hipercalcemia es una concentración sérico de calcio mayor de 10.5 miligramos por decilitro. Bueno, ¿por qué puede ser esta hipercalcemia? Por una hiperalbuminemia e hipergamma globulinemia. ¿Se acuerdan que eran las globulinas? ¿O cuántos tipos de globulinas teníamos? A, G y M. E. La E. Entonces, alfa, hay un montón de globulinas. Tenemos globulinas inmunes y globulinas no inmunes. Entonces, cuando tenemos un aumento en la secreción de albúmina o de globulinas inmunes o no inmunes, también va a incrementar el calcio total en plasma, pero no va a estar afectado el calcio ionizado. ¿Por qué? Entonces aquí vamos a tener aumento total de calcio. ¿Por qué puede ser? Porque esté aumentada la resorción ósea.
por hiperparatiroidismo, que la hormona paratiroidea nos esté liberando calcio de más hacia la circulación proveniente del hueso, o también esto va a ser consecuencia de una complicación de tumores. Eso se le conoce como hipercalcemia tumoral. Y aquí es porque los pacientes que tienen algunos tipos de cánceres, sobre todo cáncer de pulmón, por ejemplo, van a empezar a secretar una hormona similar a la hormona paratiroidea. Y esta también va a incrementar lo que es la resorción ósea. También algunos tipos de cáncer de piel o cáncer de mama. ¿Cuál puede ser también la etiología? La inmovilización. Los pacientes que están postrados. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? La inmovilización nos produce disminución del calcio, perdón, aumento del calcio por resorción ósea. ¿Quién se acuerda? Doctora, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué la inmovilización o la postración en los pacientes produce que haya aumento de la resorción ósea? Pues quiero pensar que porque se acumula y no se utiliza, pues pues sí, no, o sea, forma ahí como depósitos. Depósitos. Porque no hay movimiento, Ulises. ¿Qué tiene que ver el movimiento? Sí, o sea, de hecho, pienso lo mismo que dices, o sea, no está quemando, sí, o sea, calcio, o sea, el músculo no lo está utilizando. No tiene que ver tanto con las células musculares, sino más bien con los osteocitos, Evelyn. Los osteocitos, ¿se acuerdan que tenían unas prolongaciones? Esas prolongaciones de los osteocitos tienen propiedades de detectar el movimiento, que a eso se le llamaba, ¿alguien se acuerda cómo? Mecanorrecepción. Cuando un paciente está inmovilizado, los osteocitos perciben esa falta de movimiento y lo que van a hacer es contribuir a la resorción ósea. Se va a estar liberando calcio. Entonces, es por eso que los pacientes postrados van a tener disminución de la cantidad de calcio o pueden desarrollar incluso osteopenia. Bueno, también porque aumente la reabsorción intestinal del calcio. ¿Ven? Y luego me preguntaban para qué servía histología. También por dosis excesivas de vitamina D. ¿Cómo vamos a ver a los pacientes que tienen hipercalcemia? Pues bueno, también estos van a tener que ver con los cambios en la excitabilidad neuronal. También van a estar afectados lo que es la función del músculo liso y del músculo cardíaco. Y obviamente también vamos a tener alteraciones a nivel renal por la exposición a altas concentraciones del calcio. Bueno, ¿qué va a pasar con la excitabilidad neuronal reducida? El paciente pues va a estar estuporoso, comatoso, vamos a tener debilidad y flacidez muscular y también podemos encontrar alteraciones en la personalidad que incluso puede desarrollar el paciente psicosis. Vamos a tener aumento en la contractilidad cardíaca y nos va a llevar a arritmias ventriculares. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el electrocardiograma? Acortamiento del intervalo QT. Y también podemos ver bloqueo auriculoventricular. Eso es porque los impulsos no se están conduciendo de forma adecuada. Síntomas digestivos. Estreñimiento,
anorexia, vómito e incluso podemos tener una pancreatitis. Y manifestaciones renales, pues aquí lo que va a ocurrir es que el calcio va a interferir con la hormona antidiurética y nos va a generar la diuresis de sal y de agua. El paciente va a manifestar sed y también va a tener la formación de cálculos renales por la hipercalcemia. Hay un fenómeno o una enfermedad que se le conoce como crisis hipercalcémica. ¿Qué pasa aquí? Hay aumento súbito del calcio plasmático. Y esto puede ser por un ataque agudo de un hiperparatiroidismo o también secundario a algunos tumores, como dijimos, los tumores de pulmón. El paciente va a tener arritmias, oliguria, va a tener una sed excesiva porque se va a estar tirando sodio y agua. También va a tener déficit de volumen sanguíneo, fiebre, y vamos a encontrar alteraciones del estado de conciencia y del estado mental. Cuando esta es asintomática, el paciente lo único que va a tener son paros cardíacos y puede desarrollar una muerte súbita. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Diuréticos de asa y cloruro de sodio para aumentar la eliminación urinaria del calcio. También hay que, si el paciente está deshidratado, pues hay que reponer los líquidos si se requiere y también administrarle bisfosfonatos y calcitonina para disminuir lo que es la actividad osteoclástica, para que los osteoclastos dejen de reabsorber hueso y disminuya lo que es el nivel plasmático de sodio. También corticosteroides y mitramicina, que estos también a su vez inhiben la reabsorción ósea en lo que es en hueso. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver el fósforo. ¿Quieren descansito? Eduardo. ¿O la tercera o ya al final, no? ¿O qué? ¿Se la avientan de corrido? Ya saben que yo sí aguanto. Ay, perdón. A mí sí me gusta explotarlos, Jimena. Soy explotadora de menores. Como ustedes quieran. Salir media hora antes o corriendo, va.
Qué miedo. Ahí va. ¿Alguien de aquí me había preguntado por qué no se administraban los AINES y los IECA juntos? ¿O fue en otro grupo? No, ¿verdad? En otro grupo. Ok. Bueno, muy bien. ¿Por qué no se administran los IECA y los AINES juntos? Porque los AINES van a inhibir lo que es la síntesis de las prostaglandinas. Mientras que los IECA los aumentan. Por eso se va a ver, van a disminuir el efecto antihipertensivo de los IECA, los AINES. Anuncio parroquial. ¿A quién le interesaba? Alejandra. Muy bien, entonces, el fósforo. ¿Qué hace el fósforo? Es un anión, eso quiere decir que tiene carga, ¿de qué tipo? Positiva. Intracelular. El 80% del fósforo va a estar contenido en el hueso. El 14% va a ser intracelular y solo el 1% va a estar en el líquido extracelular. En el adulto promedio, un adulto que pesa 70 kilos, vamos a tener niveles o la cantidad total de sodio, anión, perdóname, ¿cierto? Te ando echando mentiras, Karen, sí es cierto. Aniones tienen carga negativa, perdóname. Ya ando confundiéndolos. Sí. Aniones tienen carga negativa, cationes positiva. Por eso se llaman cátodos. Bueno. En un hombre de 70 kilos, en un hombre promedio, tiene aproximadamente 2.5 y 4.5 miligramos por decilitro. Lo vamos a tener en dos formas. Primero, inorgánico. El inorgánico que va a estar en forma de fosfato, que va a ser la forma circulante del fósforo. Y también tenemos el fósforo intracelular, que va a estar en forma orgánica. ¿Para qué es importante esta forma orgánica? Pues nos va a formar ácidos nucleicos, fosfolípidos y sobre todo va a participar en la generación de la energía. ¿Cómo? Con el ATP, que es para... mande usted. Es cómo se utiliza o cómo lo utiliza la célula en forma de ATP. ¿Cómo va a entrar a la célula? Pues va a ser gracias a intermediarios fosforilados. Y eso es por metabolismo de la glucosa. Oye, le dices a mi mamá que ya en la noche o cuando tenga ya tiempo que no se le olvide mi libreta. Yareli. Bueno. ¿Cuáles van a ser las funciones del fósforo? Dijimos formación del hueso, junto con el otro ion amiguito de él, que es el calcio. Nos forma ATP y enzimas también que se van a requerir para el metabolismo de la glucosa, de las grasas y de las proteínas. Entonces, sus funciones van a ser sobre todo intracelulares en la parte del metabolismo celular. Va a estar incorporado a los ácidos nucleicos ADN y ARN. También como parte de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, va a tener una función súper importante en la célula, actuando como parte de la membrana y parte de los ácidos nucleicos.
Va a participar como amortiguador también en el equilibrio ácido-base del líquido extracelular y también en la excreción renal de iones de hidrógeno. Ese es más potente que el hidrógeno. Pero van más o menos parecidos. Por eso no les paso las diapos, porque luego como las hago a las 2 de la mañana, se me confunden los dedos. Entonces, participa en la excreción de iones de hidrógeno. ¿Cómo lo obtenemos? De la leche y las carnes. Se absorbe en el intestino, sobre todo en el yeyuno, y va a disminuir al ingerir también calcio, magnesio y aluminio. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad acidopéptica y están ingiriendo sales de aluminio, van a disminuirnos lo que es la absorción del fósforo. No se va a unir a proteínas, por lo que todo el fósforo se filtra en el glomérulo y se va a eliminar en el riñón por rebosamiento. Eso quiere decir que ya que está lleno. Aquí en el riñón, las cantidades que se estén eliminando a través de la orina van a ser proporcionales a las concentraciones en la sangre. Una vez que se filtra en lo que es el glomérulo, se va a reabsorber en el túbulo proximal y eso es gracias a una proteína que se llama cotransportador de sodio fosfato. Y aquí volvemos a tener a la metiche de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, además de intervenir en la regulación del calcio, va también a intervenir en la reabsorción del fosfato, porque nos inhibe la síntesis y la expresión del cotransportador, que dijimos se llamaba cotransportador de sodio-potasio. Las fosfatoninas inhiben también a este receptor que se llamaba el cotransportador de sodio-potasio o factor de crecimiento de fibroblastos y proteína 4 relacionada con la familia Frizzlet. Estos, ¿saben qué son estos transportadores de la familia Frizzlet? Que yo creo que los vieron en genética. No. Estos actúan como segundos mensajeros y tienen que ver sobre todo con expresiones en donde se involucra el núcleo o expresiones de tipo nuclear, ADN, ARN, y se relacionan con muchos síndromes genéticos. Que si hubiéramos visto patología, ahí los veríamos, chinos. Bueno, vamos a empezar con la hipofosfatemia. ¿Qué es la hipofosfatemia? Nos referimos a hipofosfatemia, cuando la concentración del fósforo va a ser menor de 2.5 miligramos por decilitro en adultos. Y se le considera grave cuando este es menor de 1 miligramo por decilitro. ¿Por qué puede deberse? Como el fosfato es un elemento que se absorbe a través de vía intestinal, entonces, pues la menor o la causa más relacionada con la hipofosfatemia, pues va a ser un deterioro en la reabsorción a nivel intestinal. Ya sea, por ejemplo, por glucocorticoides o concentraciones altas de magnesio en la dieta o también por hipertiroidismo.
Los pacientes que tienen enfermedad ácido péptica o que tienen gastritis y esofagitis crónica y están tomando antiácidos que contienen aluminio y carbonato de calcio, también estos dos van a contribuir a que se reabsorba en menor cantidad del fosfato a nivel intestinal. Cambios compartimentales o también por aumento de pérdidas renales, ya sea, por ejemplo, por administración de teofilina, de corticoides o también por diuréticos de asa que van a estar eliminando. El alcoholismo. Y eso es porque se relaciona sobre todo con la desnutrición de los pacientes alcohólicos. Los pacientes que tienen diabetes mal controlada y desarrollan cetoacidosis diabética, esos cambios en el pH, la acidez, va a incrementarnos la excreción de fosfato y también la pérdida de fósforo en el cuerpo. ¿Qué más? Administración prolongada de glucosa o la hiperalimentación. ¿Por qué? Porque se libera insulina. Y la insulina se va a utilizar, o más bien utiliza receptores de la membrana celular que usan lo que es el fósforo para llevar la glucosa al interior de la célula. Entonces también el sobrealimentar a un paciente o sobrealimentarnos nos puede llevar a una hipofosfatemia. La alcalosis respiratoria también, porque eso va a aumentar lo que es la excreción del fósforo. Las manifestaciones clínicas. Bueno, como el fósforo dijimos que en su forma orgánica participaba en lo que eran procesos, sobre todo de generación de energía o relacionados con el ATP, todas las manifestaciones clínicas pues van a ir relacionadas precisamente con esto, con disminución de los depósitos de energía. Vamos a tener transporte insuficiente del oxígeno y eso es porque disminuye la 2,3, ¿cómo se llama esa enzima? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién se acuerda? ¿Que tienen los eritrocitos? Nada más uno. El 2,3 bifosfoglicérido, que interviene en la glucólisis y también está en los glóbulos rojos. Entonces, pues es una forma como de energía a través de la cual o por la cual ayuda al eritrocito a fijar el oxígeno. Entonces, al haber una disminución, vamos a tener también un transporte ineficiente del oxígeno. Alteraciones de las funciones quimiotácticas. ¿Cuáles son las funciones quimiotácticas de los leucocitos? ¿Alguien sabe a qué se refiere la quimiotaxis? Quimiotaxis es una propiedad que tienen los leucocitos polimorfonucleares, macrófagos, para encontrar un estímulo químico. Exacto, es lo que les indica en dónde está la inflamación, dónde está ocurriendo la inflamación, y ya de ahí el neutrófilo acude hacia el sitio donde esté ocurriendo la infección, inflamación o proceso inflamatorio. Y también
va a disminuir las funciones hemostáticas de los trombocitos. Las plaquetas también tienen unos gránulos especiales en su citoplasma que contiene ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si no tienen las plaquetas ATP? No van a poder formarnos el coágulo o el tapón plaquetario. Cuando esta disminución es grave, eso quiere decir de 0.1 a 0.2 miligramos por decilitro, nos va a causar una anemia hemolítica aguda. Ahí vamos a tener destrucción de la membrana celular de los eritrocitos. Ahí se nos van a morir. Dentro de las manifestaciones neurológicas vamos a tener temblor intencional. ¿Qué es el temblor intencional? A este se refiere temblor que aparece cuando el paciente quiere realizar un movimiento y es distinto al temblor que tienen, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, que es un temblor no intencional, en donde el paciente continuamente está temblando. Y este intencional es cuando va a realizar algún movimiento. Va a tener sensación de hormigueo, parestesias, hiporreflexia y podemos encontrarlo al paciente con estupor, alteración del estado de conciencia o incluso convulsiones. ¿Qué más pueden tener? En casos graves, los pacientes pueden llegar a una insuficiencia respiratoria y eso va a ser por deterioro de los músculos respiratorios, tanto, por ejemplo, del diafragma como de los músculos accesorios. Y en los casos crónicos vamos a tener alteraciones con la mineralización de la matriz ósea recién formada. ¿Por qué? Porque el fósforo también participa o tiene que ver en lo que es la fijación del calcio de la matriz ósea. Se une al calcio el fósforo y eso hace que se mineralice precisamente el hueso. Y por ende, el paciente va a tener raquitismo u osteomalacia. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, profilaxis. Como todo en salud pública, me acuerdo cuando salían de salud pública que parecía que los habían atropellado, un camión cargado de troncos. La profilaxis es lo más importante. En epidemia, no, esas ya son palabras mayores. Epidemiología, ¿quién lo aguanta? Bueno, ahorita los epidemiólogos están salvando al mundo. El raquitismo es en los niños y la osteomalacia es como la osteoporosis que ya se da en adultos. Bueno, olvidémonos de cosas tristes. Primero, profilaxis, ¿cómo? Con dieta alta en fósforo. ¿Qué vamos a comer? Lechita y carnita. Ñam, ñam, vaquita. A los pacientes hay que darles soluciones por reemplazo, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. Los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica e hipercalcemia se va a contraindicar suplementos de fósforo. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya tienen aumento en lo que es el calcio sérico. ¿Qué pasa si les ponemos fósforo? ¿Qué hacía el fósforo con el calcio? Se llevaban muy bien, se iban de parranda al tejido blando y nos formaban cristales. Así es. Nos van a dar calcificación de tejidos blandos. ¿Y qué pasa con la hiperfosfatemia? Bueno, la hiperfosfatemia es cuando el fósforo plasmático va a aumentar a niveles
mayores de 4.5 miligramos por litro. ¿Cuál va a ser la etiología? Primero, que el riñón no funciona adecuadamente y no nos pueda eliminar el exceso de fósforo. ¿Se acuerdan que la mayor parte del fósforo se elimina a través de vía renal y solo una parte se reabsorbe en los túbulos renales? También porque haya una redistribución rápida del fosfato intracelular, perdón, del líquido extracelular. ¿Por qué más? Por consumo excesivo del fósforo o porque el fósforo se esté liberando de las células secundaria a una lesión masiva de tejidos, como por ejemplo en la rhabdomiólisis. Los pacientes que tienen alguna lesión muscular importante en donde se esté liberando lo que es el fósforo del músculo. También cuando los pacientes tienen deficiencia de potasio y en el caso de las convulsiones. ¿Por qué en las convulsiones? Sobre todo las de tipo tónico-clónicas, donde el paciente tiene contracciones y sostenidas. En la quimioterapia, sobre todo en los pacientes que están recibiendo quimioterapias por algún linfoma, porque estos pacientes que tienen linfomas, al administrárseles, ¿cómo se llama? Quimioterapias, lo que ocasionan es una muerte celular extensa. Y eso nos va a liberar el fosfato de las células que están muriendo y se le conoce como síndrome de lisis tumoral. Entonces, a los pacientes que tienen leucemia y se les está administrando quimioterapia, hay que tener cuidado con la hiperfosfatemia. También por la administración de antiácidos, de laxantes o también de enemas que contengan fosfato, porque estos nos van a predisponer sobre todo a lo que es la hipovolemia, y la hipovolemia, que es la disminución de sangre circulante, nos va a causar que también disminuya la llegada de sangre al glomérulo y el índice de filtración glomerular. Clínicamente, pues, se van a relacionar las alteraciones de la disminución del fosfato, sobre todo con la deficiencia del calcio plasmático, porque la deficiencia de estos dos generalmente se acompaña. En la forma crónica, nos va a causar hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque cuando tenemos disminución crónica del fósforo, lo que va a hacer la paratormona es aumentar su secreción para reabsorber a nivel óseo. También vamos a tener osteodistrofias renales, o también alteraciones minerales óseas. Y lo que vamos a tener, al haber mucho fosfato circulante, se va a unir al calcio y nos va a formar calcificaciones extraóseas en tejidos lisos. ¿Cuál es el tratamiento? Restricción de alimentos con alto contenido de fósforo, quelantes de fosfato que contengan calcio. Y aquí tenemos un medicamento que se llama cebelámero, que se va a unir al fosfato sin el calcio, ni tampoco al aluminio. Entonces, se va a llevar solo lo que es el fosfato. Y en casos graves, sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, hay que hacer una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Aquí en el huevo estrellado vamos a ver. Ay, ¿qué hice? Perdón. Invento de hombre blanco. Dudas del fósforo.
¿Con qué se acompaña la disminución del fósforo? Con la disminución del calcio también. Con la disminución del calcio. Así es. Ahora, con esta que parece el huevo estrellado, vamos a ver las alteraciones del equilibrio del magnesio. ¿Para qué sirve esta cosa? Es un cofactor para la generación de la energía celular y también tiene una función muy importante en las proteínas de membrana. ¿Por qué? Porque participa en los sistemas de segundos mensajeros. Y se cree que los efectos del magnesio van a ser precisamente mediados a través de estos mensajeros, estos mecanismos de segundos mensajeros. Cuando tenemos una hipomagnesemia grave y prolongada, nos va a inhibir las concentraciones de paratohormona o la PTH. ¿Cuáles van a ser las funciones? Conservar las concentraciones de calcio en el líquido extracelular. También propicia la liberación del calcio hacia el hueso, el calcio que está contenido en el hueso a el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque nos va a incrementar la activación de la vitamina D para que aumente la absorción del calcio intestinal. Y también estimula el riñón para conservar el calcio y para que se esté excretando fósforo como intercambio. Bueno, este es el ion más común. Es el cuarto lugar de los cationes más abundantes y el segundo entre los cationes intracelulares. ¿Cuál era el primer lugar? El primis. Intracelular. El potasio. Así es. Que participa en muchos, más bien participa sobre todo en lo que es el potencial de membrana. ¿En dónde está ubicado? Principalmente del 50 al 60% va a estar en el hueso. Y del 8 al 49% va a estar en las células corporales. El resto, el 1% solamente, está en el líquido extracelular. Y de este que está en el líquido extracelular, entre el 20 y el 30% se van a unir a las proteínas y así es como se va a transportar. En el plasma los niveles van a ser los niveles normales de 1.8 a 3 miligramos por decilitro. ¿En qué participa? Pues bueno, va a ser un cofactor en reacciones enzimáticas intracelulares. Participa en lo que es la transferencia de grupos fosfato de alta energía en la generación del ATP. También en la copia y la transcripción del ADN y en la traducción del ARN mensajero. ¿En dónde se daba la traducción del ARN? ¿Quién se acuerda? En los ribosomas. Muy bien. Esos señores ribosomas son muy listos porque van a interpretar el ARN mensajero. ¿Qué es lo que hacen? Sustituyen. ¿Qué sustituyen uno por otro? Leen el ARN y los nucleótidos los sustituyen por... ¿Por qué? Si no, no salen temprano. Por aminoácidos, así es. Entonces son muy
muy inteligentes esos señores ribosomas. Lo salvó, díganle gracias, Emiliano. Entonces van a participar en el metabolismo de la energía celular. Y también va a participar en una función bien importante, en la función adecuada de la bomba de membrana sodio-potasio ATPase. Entonces, démosle gracias al magnesio porque participa en todo eso. Gracias, señor magnesio. ¿En qué más participa también? En la estabilización de la membrana, en la conducción nerviosa y en los transportes de los iones y actividad de los canales de potasio y los canales de calcio. ¿Qué hace también? Bloquea la salida del potasio en las células cardíacas. Entonces también está involucrado en la contractilidad miocárdica y es relajante de músculo liso. Una función muy importante que tiene y que es de hecho se utiliza mucho sobre todo en las pacientes preeclámpticas que ya tienen eclampsia o síndrome de HELP, es como efecto anticonvulsivo. Se utiliza para prevenir las convulsiones en los pacientes que tienen síndrome de HELP o eclampsia. Porque precisamente una de sus funciones es estabilizar la membrana. Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? A través de la dieta. Se absorbe también en el intestino y se va a excretar a través del riñón. De todo lo que nosotros comemos de magnesio, se va a absorber entre el 25% al 65% a nivel intestinal. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vegetales verdes, cereales, nueces, pescados y también en mariscos, guacatelas. ¿Qué más hace? ¿O cómo más se regula? ¿Quién creen que lo va a regular las concentraciones? Después de que lo ingerimos. Ahí está la respuesta. El riñón. Muy bien, Humberto. Y sin ver la diapo. Pues el riñón, que se encarga, además de regular todos los iones, también nos va a regular las concentraciones del magnesio. En el glomérulo se va a filtrar del 78 al 80% del magnesio plasmático. Y de este solo se va a tirar el 6%. Del 12 al 20% se reabsorbe en túbulo proximal y el 70% en el asa de Henle. Todas estas son preguntas de exámenes. La reabsorción activa, sobre todo, va a estar a nivel del túbulo contorneado distal y esto es el 10% de la carga filtrada. ¿Quién estimula la reabsorción del magnesio precisamente en los túbulos? La hormona paratiroidea. ¿En qué niveles vamos a llamarle hipomagnesemia? Cuando se encuentra ¿en qué nivel el magnesio? Inferior a 1.8, ¿no? Inferior a 1.8. Así es. Muy bien, Karen. Cuando tenemos concentraciones plasmáticas menores de 1.8 se le llama hipomagnesemia. Y eso puede ser porque no estamos comiendo una dieta rica en magnesio o también porque haya pérdidas a nivel intestinal por una mala absorción, por ejemplo, o por pérdidas renales, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica o alguna enfermedad a nivel tubular. Bueno. ¿Por qué va a ser la etiología? Ingestas insuficientes, pérdidas excesivas o también porque tengamos movimientos que involucren el compartimiento o la cantidad de magnesio en el líquido extracelular y el líquido intracelular. En el alcoholismo crónico, porque los pacientes alcohólicos son pacientes generalmente desnutridos y tienen deficiencia de muchas vitaminas y minerales.
Pérdidas urinarias. ¿Por qué? Por la cetoacidosis diabética. La acidosis nos va a condicionar que el ion o el magnesio se esté tirando a través de los túbulos. En el hiperparatiroidismo o el hiperaldosteronismo, eso es que se secrete mayor cantidad de hormona o de aldosterona. Los pacientes que consumen diuréticos de asa y también diuréticos de tipo tiacídico pueden tener hipomagnesemia. Clínicamente, las alteraciones en lo que es el magnesio se va a acompañar con alteraciones en el potasio y en el calcio. Entonces vamos a tener también alteraciones clínicas relacionadas con hipocalcemia e hipocalemia. Y vamos a ver alteraciones como irritabilidad muscular o cambios en la personalidad. También vamos a tener movimientos atetoides o coreiformes, que es como si el paciente estuviera bailando. Y también signos de Chopstead, que era cuando percutíamos en dónde, cómo hacíamos ese Chopstead. ¿Quién se acuerda? Se le pegaba en el nervio facial, ¿no? Ajá, en el nervio facial. Y el paciente va a desviar su cara hacia ese lado y van a aparecer contracciones de la cara. Y el otro, el Trousseau. ¿En dónde lo valorábamos? Se ponía el esfigmo y se inflaba y el paciente se le contraían los dedos de la mano. ¿Qué más vamos a tener? Pues bueno, entonces como el magnesio también regula lo que es el potencial de membrana, el paciente va a estar taquicárdico. Vamos a tener hipertensión y arritmias ventriculares. Lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma va a ser ampliación del complejo QRS y las ondas T van a estar sumamente elevadas. También vamos a tener prolongación del intervalo PR y la onda T puede estar invertida, por lo que esto nos puede confundir con un evento isquémico. Y también vamos a ver una aparición de una onda U. ¿Qué más vamos a tener? Arritmias ventriculares y la pérdida va a ser un factor de riesgo para la osteoporosis y la osteomalacia porque su disminución o ¿cómo se llama? Las concentraciones bajas o la hipomagnesemia generalmente va acompañada también de hipocalcemia. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues la administración parenteral. Y eso es cuando los pacientes tienen manifestaciones que van de moderadas a graves. Ya cuando los pacientes estamos viendo cambios en el electrocardiograma o que el paciente tiene arritmias ventriculares. ¿Qué más nos falta? La hipermagnesemia. Cuando decimos que tenemos una hipermagnesemia, cuando el magnesio plasmático se encuentra por arriba de 3 miligramos por decilitro. ¿Con qué se va a relacionar? Insuficiencia renal crónica, porque el riñón se encarga de eliminar el exceso del magnesio y también por consumo imprudente de antiácidos, de suplementos o de laxantes. Y en las pacientes que tienen riesgo de parto prematuro, también se les administra magnesio. Entonces, estas pacientes pueden desarrollar datos de
hipermagnesemia secundaria al tratamiento del riesgo de parto prematuro. Clínicamente, como vamos Doctora. a encontrar... Mande usted. Tengo una duda, ¿qué significa? Ah, no. ¿Eh? O sea, toxemia, ¿qué significa toxemia? ¿Es intoxicación en dónde? ¿Toxemia? Ajá. ¿En dónde estaba? Es que me acuerdo que algo así había leído en el libro, lo de la toxemia. ¿Toxemia gravídica? Ujú. La toxemia gravídica es se le llama también así a lo que es la eclampsia, a la preeclampsia y a la eclampsia. La toxemia gravídica. Y es porque precisamente las alteraciones están relacionadas con el embarazo. Generalmente las pacientes se les suspende el embarazo, casi siempre son pacientes ya de término, y al suspender el embarazo ceden las manifestaciones, la hipertensión y las convulsiones y todo. Algunas, a otras no tenemos tanta suerte. Bueno, el magnesio, ¿de qué se encarga? Nos inhibe la secreción de hormona paratiroidea. Y se pueden presentar también hipocalcemia e hipermagnesemia. Los síntomas en los pacientes se van a presentar cuando los niveles sean mayores de 4.8 miligramos. Y aquí el paciente va a tener hiporreflexia, va a tener también debilidad muscular y confusión. Nos va a reducir lo que es la liberación de acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. Y también nos va a generar un bloqueo neuromuscular e incluso puede ser muy importante y llevar a la parálisis respiratoria. ¿Por qué? Por un mal funcionamiento de lo que es el músculo, el diafragma y los músculos respiratorios accesorios. También vamos a tener manifestaciones cardíacas y estos se van a ver sobre todo o a relacionar con los efectos de los antagonistas de los canales del calcio. Los pacientes van a estar hipotensos, vamos a tener acortamiento del QT, también vamos a ver anomalías en la onda T y prolongación de los intervalos QR, S y PR. Y si llega a ser mayor de 12 miligramos por decilitro, vamos a tener parálisis muscular, parálisis respiratoria y también bloqueo cardíaco completo con un paro cardíaco y el paciente puede fallecer. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Suspender la administración de magnesio si el paciente está ingiriendo medicamentos o sobre todo dijimos antiácidos. Administrar calcio por vía intravascular. ¿Por qué? Porque el calcio va a ser antagonista del magnesio. ¿Qué más? En casos muy graves, pues ya hay que hacer una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. ¿Preguntas para el huevito estrellado?